Jesús. El centro de mi vida sea Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sea Jesús. Podemos ver la voluntad de Dios no es negociable. Quiero hablarle cosas muy interesantes acerca de la voluntad de Dios, de un panorama o de una perspectiva diferente a lo que normalmente hablamos, que es la voluntad de Dios. ¿Sabe usted de que la voluntad determina el comportamiento de la persona? La voluntad determina la postura o la mentalidad de lo que somos y de lo que hacemos. También la mentalidad determina, además de determinar el momento, quién soy ahora, también determina lo que voy a llegar a ser. Entonces, por eso es tan importante que la voluntad que nosotros estemos ejerciendo sea la voluntad de Dios, porque muchas veces tenemos muy buena voluntad de hacer las cosas, mas no trascendemos más allá de tener una buena voluntad. ¿Sabe cuál es la diferencia de actuar en nuestra voluntad y actuar en la voluntad de Dios? Que nuestra voluntad es efímera, nuestra voluntad no tiene un peso de gloria, nuestra voluntad no tiene la fuerza suficiente para mantenernos haciendo siempre la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad depende de nuestras emociones, nuestra voluntad depende de nuestra forma de ver las cosas o de nuestra forma de pensar. Nuestra voluntad depende de todo el know-how, como dicen en las empresas, de todo el conocimiento, de todo el bagaje que nosotros traemos. De eso depende nuestra voluntad. Por eso no puede mantenerse bajo un principio sólido, porque solamente hay un principio que es sólido, y esa es la palabra de Dios. Quiero hablarle, si me acompaña por favor, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Desde que Dios ordenó la tierra, o desde el momento que la creó, ella tenía una voluntad designada para sus hijos, tenía una voluntad para Adán y para Eva, tenía una voluntad para todo el pueblo de Israel, tenía una voluntad para Abraham, para Moisés, para David, para Salomón, para todos los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia. Él tenía una voluntad. Y vemos como hombres y mujeres de la Biblia que después de no ser nada llegaron a ser ejemplo para muchos de nosotros. Lo tiene, Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quedémonos ahí. Quiero decirle algo. Veíamos al principio en la reflexión un versículo que dice que debemos de renovar nuestro entendimiento para poder entender la voluntad de Dios, para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. El problema es que nuestra renovación de entendimiento muchas veces viene por la crianza o por lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado. A nosotros siempre nos enseñaron que para poder llegar a tener mucho dinero o para poder llegar a vivir bien había que trabajar horas extras, que para poder llegar a ser exitoso había que trabajar más tiempo que los demás, que para poder llegar a realizar los sueños había que pagar precios altos por ellos. Eso siempre nos dijo el sistema de este mundo. Cuando renovamos el entendimiento y vamos a la Biblia tiene un principio básico, que la bendición de Dios es trabajar poco y vivir bien. Y venimos y decimos: no puede ser así. Claro que sí, lo dice la Biblia. Mire, y contradice totalmente la voluntad humana, la voluntad del sistema siempre está contradiciendo la voluntad de Dios. Hay muchas madres que desde pequeñas le dijeron a sus hijas: mire hija, usted el día que se case, prepárese y lave bien la ropa y planche bien la ropa, porque eso es lo que usted va a hacer siempre.
Y mire, con el primero que venga, no importa si la quiere o no la quiere, usted cásese. Esto es así, mire, yo con su papá. Nunca nos hemos querido, jamás nos quisimos, pero aquí estamos. Y aquí están ustedes. Y crece la niña con esa mentalidad y dice: el amor no existe. Y dice: nunca voy a ser valorada, nunca voy a ser apreciada. Y la verdad es que con que yo sepa lavar y planchar, entonces ya estoy hecha para el primero que me ofrezca matrimonio. Y hay madres, y aunque usted no lo crea, que le dice: mire, hija, si el varón le dice que se acueste, pues acuéstese, hija. A veces hay que hacer cosas como esa. Y no estoy hablando gente de afuera, estoy hablando gente de las iglesias. Y le dice: de todas formas Dios va a entender que si usted pierde su virginidad, al final se va a quedar con él quizás. Padres diciéndole a sus hijos: mira, papá, yo aprendí de todo. Fumar tu cigarro, eso nunca va a ser malo para vos. Probar la marihuana, dale. De todas formas, eso hay una edad donde la vas a dejar. Probar la cerveza para que nunca nadie te diga qué sabor tiene y no tengas la curiosidad de poder hacerlo. Más de alguna vez ponete bien polo para que después no te vaya a contar cómo es. Y la Biblia dice todo lo contrario a eso. Padres jugando al sistema de este mundo, madres jugando al sistema de este mundo y determinando un carácter, una voluntad errónea en sus hijos. Una voluntad la cual es la voluntad del Padre carnal y no la voluntad del Padre eterno. Porque creen que nunca van a llegar más lejos o nunca han creído que una promesa los va a alcanzar y los va a catapultar a cosas diferentes. Claro, la voluntad de Dios, así como es buena, agradable y perfecta, también no es fácil. Pero la lucha es diferente. No es la misma lucha que nosotros tenemos ahora. Por eso dice el libro de Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, porque la voluntad de Dios es eterna y la voluntad nuestra es efímera, porque nosotros lo medimos con el tiempo aproximado de vida que nosotros vamos a tener. Medimos nuestras metas y decimos: de aquí a los 30, de aquí a los 40, de aquí a los 50, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer esto. Y la Biblia dice que nosotros somos eternos, porque el alma es eterna. Y comenzamos a hacer planes en base a mi necesidad y no en base a la voluntad de Dios. Y decimos: no, pero pues si yo no soy solo alma, yo también soy cuerpo y necesito esto y necesito lo otro. Y Dios nunca se ha olvidado tampoco de esas partes. Porque Dios bendice integralmente, no solo bendice un área. Pero hay que saber que mientras que más tratamos de entender y alcanzar la voluntad de Dios, más íntegros y más bendecidos somos también. Debemos saber que nuestro entendimiento es totalmente limitado. Porque mientras que la vida nos ofrece 80, 90, 100 años de vida, el Señor nos ofrece una vida eterna. Mientras que la vida nos ofrece que nos cueste mucho alcanzar el poder comer diariamente, el tener que aguantar a alguien en el trabajo, que no, ¿por qué? Porque necesitamos el salario. El Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y entonces decimos: ¿cómo puede ser eso que yo tengo que estar pasando por esto si el Señor es el dueño del oro y la plata? Yo soy su hijo y estoy perseverando. Y es porque no hemos encontrado todavía la voluntad de Dios para nuestras vidas específicamente. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces nos encontramos con un Cristo buscándole las manos, buscando el rostro del Señor, pero la voluntad de Dios no está en sus manos y tampoco en su rostro. La voluntad de Dios está en su corazón. Y si no hemos aprendido a conocer el corazón de Dios, y si no hemos podido tener un encuentro con el corazón de Dios, entonces no hemos podido entender la voluntad de Él para nuestras vidas. El sistema de este mundo tal vez te dijo: no vas a poder, nunca vas a crecer, nunca vas a alcanzar una meta como esta, nunca vas a alcanzar esto o lo otro, porque no naciste con posibilidades, porque tú no eres un Rockefeller, porque tú no eres un Hilton, porque tú no eres esto, porque tú no eres lo otro. Y el sistema de este mundo toda la vida te está atacando diciéndote qué es lo que no eres. Mas la voluntad de Dios, que la raíz la tiene la Biblia, siempre te está diciendo lo que eres. La Biblia
es lo que nosotros somos y es lo que vamos a llegar a ser. El sistema de este mundo o la voluntad de este mundo no te ofrece jamás lo que te ofrece la Biblia. Porque el sistema de este mundo te dice: no vas a poder, mucho cuesta, no te vas a poder levantar temprano, ya no vas a poder leer más Biblia, no vas a poder ayunar, ya no vayas a la iglesia por esto, ya no hagas esto por lo otro. El sistema de este mundo siempre está en tu carne, y el sistema o la voluntad de Dios siempre está en el espíritu, y permitamos que también esté en el alma. ¿Quién iba a decir que Rahab la ramera iba a ser salva? ¿Sabe qué dice el sistema de este mundo? El sistema de este mundo dice esto: que toda la mujer que es prostituta se pudre en su prostitución y nunca llega más allá que ser una pobre prostituta. La Biblia dice que la prostituta se puede restaurar y puede tener parentela con Jesús. Qué irónico. Y usted y yo vemos una prostituta y ¿qué vemos? La voluntad de Dios vio la prostituta y dijo: de aquí voy a sacar a Cristo. La voluntad de Dios pone los ojos en lo más vil y menospreciado que somos y hace una proyección a una exaltación y una bendición que el sistema de este mundo no es capaz de darte. ¿Cuál fue el gran esfuerzo que hizo Rahab? Nosotros estamos tan acostumbrados a hacer la voluntad de otros o hacer nuestra propia voluntad, que con eso tratamos de negociar la voluntad de Dios. Esto es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. Esto es con lo que yo he soñado, pero es la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Y hay mucha gente diciendo: pero ¿y si Dios permitió que yo me casara? Sí permitió que tú te casaras con esa persona, y eres infeliz porque lo permitió, no porque tú quisiste. Él permite, mas no todo lo que permite es su voluntad. Hay cosas en las que el Señor da libertad para que nosotros hagamos. Hay cosas en las que el Señor nos suelta, aunque siempre vamos a tener, los que vivimos en gracia, siempre vamos a tener una esclavitud a la gracia y al corazón de Dios, pero hay cosas que siempre le va a dejar que nosotros hagamos, que aunque no sean su voluntad, siempre están contempladas en el plan eterno. Es paradójico este tema. Yo sé que a lo mejor le puede parecer raro o a lo mejor algo interesante, pero conocer la voluntad de Dios es la clave del éxito de todo hijo de Dios. Conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas es que ya la hicimos. Y la voluntad de Dios a veces es un trago amargo, como la copa en el Getsemaní. Mire lo que dice Oseas 3:1. Oseas 3:1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Saben qué estaba pasando? Que no era la voluntad del profeta quedarse con esa mujer. Era su esposa, pero porque Dios le había dicho que iba a ser su esposa. Se fue con uno, se fue con otro, se fue con otro. ¿Y sabe qué le decía el Señor? Ve, búsquela y tráela de nuevo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho? Le aseguro que estaba totalmente en contra de la voluntad
del profeta lo que estaba sucediendo en ese momento, pero era voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un tipo o era una figura de la iglesia de Cristo y su amor. Pero ¿sabe qué es lo bueno de eso? Mire lo que dice siempre Oseas 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y aquí se cumple un principio: la infidelidad de nosotros como hijos de Dios, pero la voluntad del Padre cumpliéndose al final de la película, que el que ama realmente a Cristo y vive en gracia regresa a Cristo, a su estado original. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Pero ahora, ¿cuánto se tarda en cumplirse? ¿Cuánto nos tardemos en obedecer? ¿Cuánto se tarda en que Dios cumpla lo que dijo algún día? ¿Cuánto me tardaré yo? Sería la pregunta. En llegar al corazón de Dios y obedecer lo que tengo que hacer para que se cumpla la promesa de Dios. Porque puso sus ojos en esa mujer que le fue infiel al profeta, que rompió su corazón, que moralmente, anímicamente y almáticamente lo hizo pedazos. Y porque el Señor le decía regresa, ¿sabe por qué? Porque la voluntad de Dios siempre ha sido que regresemos a su amor, que regresemos al punto donde nos quedamos parados o donde nos dimos la vuelta a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y en su grande amor, no importando el pecado, la falta o lo que nosotros cometimos, Él sigue esperándonos. Él sigue estando ahí. Él sigue diciendo: mi voluntad es amarte, mi voluntad es perdonarte, mi voluntad es restaurarte, mi voluntad es bendecirte, sin importar cuántas veces me seas infiel con el mundo, sin importar cuántas veces cumplas más tu voluntad y hagas a un lado mi voluntad. Yo sigo estando ahí como la figura de Oseas, esperando que vuelvas a mi voluntad, esperando que vuelvas a mis brazos, arrepentido o arrepentida por lo que hiciste. Mateo 6 habla acerca de la oración del Padre Nuestro. ¿Y saben qué dice? Que se haga tu voluntad, así en los cielos, también en la tierra. ¿Y saben qué pasa? Que dijo el Señor: dejen de orar como los fariseos, dejen de orar solo repitiendo lo mismo, aprendan a orar con lenguaje de reino, aprendan a orar que la voluntad que se cumple en el reino se cumpla también en la tierra. Y después dice el Padre Nuestro dándolo hoy: perdona, oiga bien lo que dice, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La voluntad de Dios entonces es esta: que primero perdonemos para después